por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, es violín, nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy, me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba, así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa, producido en la sala virtual de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28. Esta noche tendremos un programa muy especial con motivo de este fin de año, que recordamos el nacimiento de Cristo y nos estamos preparando para iniciar un año nuevo. Así que yo quiero que usted conozca mejor qué es la Iglesia Discípulos de Cristo y cuál nuestro ADN. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia es una iglesia histórica. Tenemos iglesias en varias partes del mundo y venimos de una tradición protestante que enfatiza la formación en la palabra de Dios. Es por eso que nuestro ADN es la educación. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, que dice: mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. No descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas,
para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Qué importante es la educación. Y me encanta la última parte donde Pablo le dice a Timoteo que cuando hacemos esto nos dedicamos a la lectura y al estudio de la Biblia y enseñar a otros. No solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que también procuramos y somos instrumentos para que otros se salven, no solamente de la condenación, sino que se salven de la ignorancia, se salven de caer en alguna falsa doctrina. Es por eso que esta noche tengo dos invitados especiales, el pastor Andrés Jaimes, quien es pastor de nuestra iglesia en el barrio Polo Club, y que este año ha fungido como director de nuestro seminario, sucediendo al pastor Mario Villamarín, que por varios años estuvo al frente, pero este año, juntamente con el hermano Andrés Reyes, están haciendo un excelente trabajo. Por eso yo quiero que él se presente, nos salude, y él como director del seminario presente al director académico. Muchas gracias, Pastor Elías. Un saludo para usted y para toda la iglesia, discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Nuestro abrazo, nuestro saludo, un saludo también de la congregación allí en el barrio Polo Club. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta invitación, por tenernos en cuenta para participar en esta noche. Es un privilegio para mí estar acompañándolo, como bien lo ha dicho el Pastor Elías, para charlar no solamente algunos asuntos que tengan que ver con educación, sino también en ese proceso de formación de nuestra vida de la fe. Y para mí es un gusto presentar también a nuestro hermano Andrés Reyes, quien es el coordinador académico del Seminario Discípulos de Cristo, y hemos venido haciendo un trabajo conjunto desde enero de este año, trabajando en la formación, en la preparación, pero también alistando y preparando todo este proyecto que la Iglesia como misión en Colombia ha tenido a bien. Bien lo mencionó el Pastor Elías, nuestro ADN es educativo y hemos fortalecido el área del seminario. Nuestro hermano Andrés Reyes no solamente es director regional de la Universidad Remington, tiene una vasta experiencia en educación, sino también es maestrante, es decir, próximamente ya obtendrá su título de magíster en educación y aseguramiento de la calidad. Mi hermano Andrés, gracias también por estar con nosotros y bienvenido en esta hora. Muchas gracias, Pastor Elías, por esta invitación, y Pastor Andrés, la verdad que ha sido un gusto poder estar bajo el liderazgo del Señor y suyo en este proceso tan hermoso, en este eje central que tiene la denominación Discípulos de Cristo en Colombia, como es el tema de formación de líderes. Entonces, muchas gracias por la invitación y por permitirme servirle al Señor a través de este seminario. Muy bien, queremos decir también que la esposa de nuestro hermano Andrés es la secretaria de nuestro seminario, nuestra hermana Vitalia, a quien saludamos y también le damos gracias, y por supuesto también al Consejo Académico y los maestros que sirven en este hermoso proyecto. Así que vamos a hacer una oración para que esta noche el Señor nos guíe en todas las cosas. Hermano Andrés, llévenos en oración. Señor y buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor Padre amado. Te pedimos que nos guíes y nos orientes a través de la lectura de tu palabra, Señor, y las reflexiones, Señor, que en ese momento se dan para gloria y honra tuya. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es así que, como le dije al principio, este es un programa especial y yo quiero que usted no le dé la menor importancia, porque es una entrevista donde usted conoce mejor la iglesia,
pero también el programa educativo que tenemos a través del seminario. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Hermano Andrés Reyes, ¿qué importancia tiene la educación en el ser humano? Muy bien, pastor. Pues la educación, pastor Elías y pastor Andrés, es un proceso sistemático donde el ser humano desarrolla una serie de habilidades físicas, intelectuales y morales con el fin de poderse incorporar a una sociedad. Y también la educación es como un transporte, como un medio de transporte en el cual lleva al conocimiento. Y ese conocimiento no es nada más que el saber y la noción de algo que le permite al ser humano aprender a tomar decisiones, a interactuar con otras personas. Por tanto, para dar respuesta a esta pregunta, la importancia de la educación en el ser humano es porque la educación es el proceso sistemático que nos enseña a vivir y a convivir con otras personas. Muy bien, gracias hermano Andrés. Entendemos pues que la educación nos ayuda a desarrollar una mente crítica. Pero pastor Andrés, ¿qué diferencia hay entre la educación secular y la educación cristiana? Pastor Elías, prácticamente nos ha mencionado nuestro hermano Andrés esas cualidades y características de la educación, ese proceso sistemático. Prácticamente la educación cristiana es ese proceso sistemático que busca no solamente transferir conocimiento de la fe cristiana, sino también que busca en la persona, en la iglesia y en la comunidad de fe desarrollar esas habilidades de la vida de la fe cristiana en comunidad. Tiene la gran bendición de que la educación cristiana es poner en términos prácticos los conocimientos de la doctrina. Usted usó ese hermoso texto de Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo que enseña la sana doctrina. Y enseñar la sana doctrina de educación cristiana significa transferir el conocimiento, pero acompañar al creyente para bendecir a una comunidad en una saludable práctica de la vida de la fe. Muy bien, es decir, que afirma el carácter cristiano para que sea también para esta sociedad modelo en medio de tanta descomposición moral. Muchas gracias. Hermano Andrés, cuéntenos como coordinador académico del seminario, ¿cuál fue su experiencia en esta función durante este año? Y me gustaría que nos contara cuál fue su mayor satisfacción. Bueno, pastor, a nivel personal esa experiencia fue bastante interesante y valiosa, porque aprendí a conocer un poco más todos estos fundamentos que vienen desde la denominación. Aprendí mucho más de mi iglesia. Eso nos llevó a nosotros a también empezar a mirar cómo mejorar lo que ya venía construido desde hace mucho tiempo a través del seminario y entender las necesidades de nuestros estudiantes en esa realidad en la cual nos encontrábamos a principios de año, que estábamos cohibidos de poder salir, de poderlos relacionar con otras personas. Entonces fue una experiencia significativa. Fue un gran aprendizaje de parte del Señor para nosotros el poder estar en ese ministerio y sobre todo el poder entender y llegar. La experiencia más linda es poder llegar a los hermanos, a sus casas, dándoles este proceso formativo de la palabra del Señor. Entonces fue una experiencia significativa a nivel personal, pero también a nivel de entender las maravillas de nuestra denominación, discípulos de Cristo en Colombia. Hermano Andrés, y el hecho de estar en plena pandemia y estar recibiendo educación virtual, que se convirtió en un reto y que ustedes mantuvieron el número de los estudiantes, ¿a qué se debe eso? Pues se incrementó. De hecho, se incrementó el número de estudiantes y eso se dio gracias como a un proceso de socialización con los hermanos respecto a las ventajas que teníamos de estar encerrados en casa.
de estar confinados, de no tener ese problema de estarnos transportando, no llegamos tarde del trabajo y demás. Entonces, los hermanos de las diferentes iglesias lo vieron como una oportunidad. O sea, tuvieron fe y vieron como una oportunidad el seguirse formando conocimiento y profundizando mucho más acerca de la palabra del Señor. Gracias, hermano Andrés. Pastor Andrés, ¿cuál fue el resultado del proceso este año, incluyendo el curso subsidiado? Háblenos un poco de eso. Bueno, Pastor Elías, el resultado podríamos colocarlo y calificarlo como un muy buen resultado. Tuvimos la oportunidad de este año, 2021, terminar el ciclo académico con 7 materias. Pudimos ver 7 materias en las diferentes áreas del conocimiento que el Seminario Discípulos de Cristo aporta al creyente, pero también aporta a la congregación. Vimos 4 materias del área de Biblia. Pudimos ver el libro de los Hechos, literatura sapiencial, literatura juanina, epístolas paulinas, con una gran bendición, que incorporamos nuevos profesores. Profesores que no solamente tienen altas competencias como estudios en licenciatura, maestría, y tenemos actualmente profesores que están cursando nivel de doctorado, y ha sido de mucha bendición porque ha puesto en términos prácticos y sencillos para los creyentes, para los líderes, para los pastores que están cursando el seminario, todas estas diferentes temáticas. En el área de ministerio trabajamos el área de homilética y fue una bendición porque se adquirieron destrezas también todo un grupo de líderes acerca de la predicación, y tuvimos también profesores y materias en el área de teología. Tuvimos la oportunidad de ver eclesiología, que enriqueció muchísimo la vida de los estudiantes y del liderazgo para vivir la fe en comunidad, pero también tuvimos la oportunidad de tener en este último ciclo de este año esa materia que usted menciona, ese curso subsidiado, que iniciamos con Introducción a la Teología. ¿Qué significa este curso subsidiado? Una estrategia que desarrolló el seminario y su consejo académico, no solamente para llegar a más estudiantes, que es muy importante que los estudiantes se sigan capacitando y, como tú lo dijiste, pastor, que se siga formando carácter cristiano, sino también el objetivo de la educación teológica y de la educación cristiana es que como comunidad nos integremos en la misión de Dios en este mundo. Y a través de toda esta educación y de este curso subsidiado pudimos llegar a más creyentes, a más hermanos y hermanas, pero a su vez a más congregaciones. Tenemos estudiantes no solo de congregaciones discípulos de Cristo, sino también de otras denominaciones e iglesias independientes que han visto cómo ha crecido su conocimiento y su praxis de fe y a través del estudio del seminario. Así que este año obtuvimos muy buenos resultados, aparte de los que ya dijo el hermano Andrés Reyes, que aumentamos el número de estudiantes. Así que esperamos que con este curso subsidiado que ya se termina, estamos cerrando ciclo, podamos mantener esa matrícula y, por supuesto, superarla, ya que coincido con nuestro hermano Andrés Reyes, nuestra denominación, Discípulos de Cristo, y nuestro seminario tiene mucho que aportar a la iglesia en Colombia. Muy bien. Hermano Andrés, el pastor Jaime, él dice que tienen un cuerpo docente capacitado. Usted, como coordinador académico, ¿cómo vio el perfil de ellos? ¿Qué podría decir de los maestros del seminario? Que nuestros docentes, a pesar de estar muy bien cualificados, ¿cierto?, en el tema que son magíster, son doctores en estos temas que estamos nosotros trabajando, tuvieron una capacidad muy buena, muy importante, y fue de transformarse. Ellos venían en un tema donde eran docentes muy catedráticos, muy del aula, muy presenciales, pero nuestros docentes del seminario hicieron una labor muy bonita al convertirse en tutores. Personas que entendieron
las circunstancias, lo que estaba pasando en el momento, y empezaron a hacer un proceso de acompañamiento, al igual que lo hicimos nosotros como administrativos del seminario. Entonces nos convertimos en unos tutores donde hacíamos un proceso de seguimiento, acompañamiento a esa comunidad educativa, con el fin de que ellos pudieran ver nuevas formas de aprendizaje. Porque no estamos hablando de 100% virtualidad. Estamos hablando del uso de las tecnologías para interactuar. Cuando hablamos a veces de la virtualidad, es solamente cuando encontramos documentos, videos, una cosa que la otra. Pero nuestros docentes encontraron o lograron desarrollar nuevas habilidades para comunicar ese mensaje a través de una pantalla, por medio de una cámara, por medio del internet, ¿cierto? Entonces yo digo que es una de las mejores características que hoy le puedo decir. O sea, cambiaron su rol, son docentes, pero se volvieron tutores, acompañantes. Cambiaron su metodología de trabajo con el fin de poder llegar a los hogares de cada uno de los hermanos y poder capacitarlos para que ellos desarrollaran unas competencias, y son esas competencias que estamos desarrollando a través de las diferentes asignaturas que están en nuestro seminario. Pero adicionalmente, nuestros estudiantes, en unas reflexiones que veía hace poco en una de las clases escuchándolos, también vieron esto como una oportunidad. O sea, en el tiempo donde estuvieron encerrados, se siguieron desarrollando y adquiriendo nuevos conocimientos que hoy en día pueden aplicar en los ministerios que ejerce cada uno de ellos en la iglesia. Me parece excelente modelo, ¿no? Porque la cátedra, sin esa interacción personal, como tú dices, Andrés, de ser mentor, de acompañar al estudiante, es como acabamos de leer. Ahí hay un Pablo diciéndole a Timoteo: ocúpate de la lectura, acompaña a los hermanos para que adelanten, exhórtalos, anímalos. Entonces me parece que esa interacción... Cambio de rol, le estaba diciendo Pablo a él. Sí. Cambie de rol, conviértase en acompáñelo, guíelos. Eres discípulo, ahora conviértete en mentor. Muy bueno. Muy bien. Pastor Andrés, quiero preguntarle acerca de las materias de las cuales compone el seminario. Ya tú hablaste de las materias que se dictaron este año. ¿Cuál es la proyección para el próximo año? Pero explíquenos sobre el pensum académico y cuánto dura. Muchas gracias, pastor. Yo aprovecharía estos segundos para explicar a grosso modo, de manera global, el seminario. Así que me gustaría iniciar mostrándoles a ustedes y explicándoles qué es el seminario, qué hace, para qué existimos. Así que el seminario Discípulos de Cristo, tenemos claro que nuestra misión es contribuir en la preparación educativa del liderazgo pastoral y laico, que está al servicio del Señor y de la Iglesia, con procesos formativos integrales, como lo hemos venido hablando a lo largo de esta conversación, que promuevan la investigación bíblico-teológica. ¿Y qué buscamos con esto? Que de esta manera nuestros estudiantes y las comunidades de fe tengan más y mejores herramientas para llegar a aplicarlas directamente a su ministerio, a su vida de fe, a su práctica de ser y hacer iglesia. Y como lo hemos mencionado muchas veces en nuestra denominación, siendo y haciendo discípulos de Cristo. En ese aspecto, nuestra visión va a ser aportar al desarrollo y crecimiento integral de las congregaciones locales, por medio de la formación educativa, por medio de la formación ministerial, que respondan a las necesidades de su comunidad y de su entorno. Esto es muy importante, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una criollización, si pudiese usar ese término, tanto de la teología como de la educación cristiana, para que las personas que se conectan, que estudian de cualquier lugar de Colombia y de cualquier congregación, pueda llevar estas herramientas prácticas a su vida de fe, tanto en lo personal como en lo comunitario, para el cumplimiento de la misión del Señor
en este mundo, la misión de Dios. Así que el título del programa, del certificado que estamos dando en el seminario es Certificado de Estudios en Biblia, Teología y Ministerio. Esto va a introducir nuestras 3 grandes áreas del conocimiento en las que nos enfocamos y se enfocan nuestras materias. Allí usted va a ver todas las materias en las cuales nosotros estamos haciendo enfoque. Vale la pena resaltar que nuestro principal enfoque en el seminario es en el área de Biblia. En 10 materias vemos prácticamente todo el canon bíblico. Desde el Pentateuco hasta literatura apocalíptica, estamos enfocando en un estudio bíblico responsable, serio, con principios y fundamentos interpretativos. Pero también tenemos un área de teología e historia, donde ayudamos, contribuimos en la formación del carácter también teológico y el pensamiento teológico del creyente y de la comunidad de fe con 9 materias. 9 materias muy importantes que van desde una breve introducción, pero estudiamos historia de la iglesia, cristología, muy importante para nosotros, los discípulos de Cristo, eclesiología, neumatología, y también podemos ver algunas áreas de la historia. Y en ese aspecto nuestra tercera área es el área ministerial, en el cual en 6 materias afirmamos competencias y desarrollamos competencias ministeriales para que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades, tanto de interpretación bíblica, de liderazgo cristiano, de predicación, de teología pastoral, que son actividades y habilidades que va a seguir desarrollando, que las van a poner en práctica en la vida de la comunidad. Así que quiero aprovechar, pastor, que usted me permita para mostrar allí la información del seminario. Allí está el correo electrónico, el número telefónico, nuestra hermana Vitalia, como lo comentó el pastor Elías, la secretaria del seminario, que ha sido muy proactiva y colaboradora con todos y cada uno de los estudiantes, está disponible junto con nuestro hermano Andrés y con mi persona para servirles en lo que necesiten. Allí está nuestra información. También pueden seguir la página de Facebook de la denominación y la página de YouTube, donde van a encontrar poco a poco información acerca de estos procesos integrales. Vale la pena decir, pastor, que en estos procesos como estrategia desarrollamos unas conferencias. Desarrollamos unas conferencias prácticamente de índole internacional, porque tuvimos invitados internacionales. Tuvimos al reverendo Esteban González, quien fuera pastor general de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Tuvimos al director de ministerios cristianos de la Universidad Gordon Conwell, el Seminario Teológico Gordon Conwell, el doctor Pablo Jiménez, en unas conferencias que han bendecido la vida del seminario, pero también la vida de la iglesia. En ese sentido, nosotros el próximo año vamos a tener y vamos a adelantarle una información a nuestros hermanos que nos están viendo. Para el próximo año no vamos a seguir solamente con esta modalidad virtual, que bien lo explicó nuestro hermano Andrés, que es educación mediada por las tecnologías, sino también queremos hacer y comenzar el tema de la alternancia, donde podamos tener aquí en la iglesia Discípulos de Cristo en Ciudad Berna un capítulo con un salón virtual y presencial, un salón de tipo mixto, y también otro en la iglesia Discípulos de Cristo allí en el barrio Polo con esta misma tecnología para que podamos llegar no solo de manera virtual como lo hemos hecho, sino también presencial, a todos los que quieran. Hay estudiantes que extrañan lo presencial, ¿cierto, hermano Andrés? Claro que sí, hay estudiantes que nos han manifestado, yo quiero volver al aula, pero también hay hermanos que nos han dicho, yo no puedo. Entonces la idea es poder satisfacer esas necesidades de los dos lados, tanto los presenciales como los que están mediados por las tecnologías. Eso quiere decir, hermano Andrés, que ya lo que acaba de anunciar el pastor Andrés es una realidad, que volveremos a nuestra sede presencial en Berna y también en el Polo.
¿Va a ser el mismo horario o piensan ustedes modificar el horario? Bueno, el horario se va a mantener en la jornada nocturna, en los días lunes, miércoles y martes, miércoles y jueves, perdón, martes, miércoles y jueves. Pero entonces vamos a trabajar de 6:30 hasta las 9:15 a más tardar, para que tengan espacios de salir un poco más temprano. Lo que vamos a hacer es de pronto recoger un poco más el tema del descanso que había, fortalecer esos temas y brindarle el espacio a los estudiantes. Bueno, una cosa que no había incluido en la pregunta, me alegra muchísimo eso, que vuelvan a lo presencial, pero igual se va a mantener esa clase a través de las tecnologías. Ustedes como director y coordinador académico, ¿tienen algún plan de becas? Bueno, hemos venido trabajando con el Consejo Académico un plan de becas, es decir, pudimos en este proceso transicional, como lo comentó el pastor Elías, mantener algunas ayudas a unos estudiantes que ya la traían e hicimos una tarea muy importante para no perder ningún estudiante. Y damos gracias a Dios que se superó la matrícula y podemos tenerlo. Hemos desarrollado, en este momento estamos trabajando, buscando la forma de llegar con becas para los estudiantes más destacados, para aquellos que también tengan la necesidad, y hemos estado en conversaciones con nuestro hermano Andrés y con el Consejo Académico de cómo hacerlo de la mano, no solamente el seminario, sino de la mano con las congregaciones locales y los pastores. Cuéntanos un poquito cómo vamos en ese proyecto, que yo creo que tendremos más información después para compartirles. Claro que sí. Nos hemos acercado mucho más a las iglesias locales a través del uso de la tecnología, pero el proyecto tiende a ampliarse mucho más a partir del próximo año, donde a pesar de que decimos que vamos a arrancar con un piloto aquí en Berna y otro en el norte, la idea es que en las diferentes iglesias, discípulos de Cristo, en Colombia, podamos nosotros también llegue el seminario de manera presencial y por medio de la alternancia. Es un proyecto que bajo el liderazgo del pastor Andrés Jaimes ha sido muy enfático. Queremos seguir llegando a la iglesia local en las diferentes ciudades de Colombia, porque esto no es un proceso centralizado, es un proceso que quiere que beneficie a todos los líderes. Y es que, pastor, si yo a través de conocer un poco más la esencia de discípulos de Cristo como denominación en Colombia ha sido edificante para mi desarrollo ministerial, ¿cómo no lo va a hacer para las diferentes iglesias poder apropiarse un poco más de ese conocimiento a través de la capacitación por medio del seminario? Entonces ha sido uno de los objetivos principales de nuestro pastor Andrés Jaimes, es llegar a las diferentes iglesias locales, y lo vamos a seguir fortaleciendo. Hoy en día ha sido mucho más la participación. Tenemos participación de hermanos de Neiva, tenemos participación de la iglesia en Girardot, ¿cierto? Sí. Incluso tenemos de las iglesias de Bogotá, de Bosa y de los diferentes lugares que tenemos discípulos de iglesias locales, discípulos en Bogotá. No hemos podido llegar ya a un término internacional. Tenemos estudiantes en Panamá, en Ecuador. Entonces, hermanos que han podido volver a conectar con su iglesia a través de este proceso de capacitación que brindamos en el Seminario Discípulos de Cristo. Muy bien. Pastor Andrés, yo quisiera preguntarle, bueno, yo los escucho a ustedes presentar este bello proyecto, pero por ejemplo, hay personas que tienen una vocación ministerial, pero ¿usted qué opina de un hermano que él dice, no, yo nunca voy a ser pastor o no voy a tener un ministerio de predicación y de enseñanza? ¿Usted cree que esos hermanos que son fieles, pero que quieren conocer más del Señor y de la palabra, también son candidatos a ser estudiantes de nuestro seminario? Claro que sí, Pastor Elías. Yo considero que toda persona, todo creyente, toda persona que confiesa el nombre del Señor, tiene un don. Es decir, va a tener un llamado para servir y para edificar el cuerpo de Cristo en cualquier área,
especialmente en las que sienta ese llamado y responda con una vocación firme. Pero siempre la educación va a marcar un mejor servicio. ¿Cuál ha sido mi experiencia pastoral? Y también como estudiante del seminario, que también he tenido esa oportunidad. Me he dado cuenta que a través de la educación bíblica y teológica, cada servidor de la iglesia, cada persona que pone un don al servicio de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, es bendecida y lo desarrolla con más compromiso, con mayor responsabilidad, pero también con un llamado definido. Es más, hemos tenido el privilegio, por ejemplo, allá en la Iglesia del Norte, de tener personas que ingresaron a otros ministerios, identificando unos dones, por ejemplo, diáconos, ujieres, lo llaman en otras iglesias, para servir. Y se dieron cuenta en el seminario que les llama la atención el estudio y que tienen el don de comunicar. ¿Cómo se han dado cuenta? A través de esas estrategias pedagógicas que nuestro hermano Andrés nos ha comentado. Entonces hay profesores que han puesto a estudiantes a dar una exposición. Y hay personas que no lo sabían, pero descubrieron unos dones de comunicación. Y ahora estas personas, yo lo puedo decir en la Iglesia del Norte, ahora son personas que colaboran en la dirección de cultos, colaboran en educación cristiana, en el proceso de discipulado. Claro, y a medida que van avanzando en su formación, pueden participar de más y mejor manera. Así que yo animaría a todos los creyentes y a toda la iglesia a decirle que usted tiene un llamado del Señor, que parte de avivar ese llamado que el Señor hizo es estudie la palabra, y va a ver en el seminario cómo Dios también le va a guiar para que usted pueda servir de mejor manera. Muy bien. Esta pregunta va para los dos. Uno de los peligros y de los enemigos que la iglesia ha tenido a través de la historia es el sincretismo o las falsas doctrinas. Los dichos de Jesús, como las enseñanzas o doctrina de los apóstoles, constituyeron y siguen siendo hasta el día de hoy el fundamento. Pero históricamente aprendemos que comenzó a haber una mezcla de creencias en otras divinidades, creencias que venían también de tradiciones inclusive antiquísimas, el gnosticismo, y posteriormente se mezclaron asuntos como la idolatría, la meditación trascendental. Pero en este nuevo tiempo, realmente hay otras corrientes que, aunque no son nuevas, se han modernizado. El pensamiento positivo, eso fue desde Nueva York, por allá por la década del 60, con Norman Vincent Peale, y que hoy se llama la superfe. Eso además incluye otras corrientes que algunos llaman teologías. Para mí no son teologías, lo llaman teología de la prosperidad, o como lo llamaría el escritor peruano Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, el culto show, la gente que va como consumidores de la religión, y cómo llegar a un lugar donde se sientan bien, salgan motivados, pero sin que haya un fundamento teológico. ¿Usted cree, Pastor Andrés, que el fundamento de la iglesia en Colombia, me estoy refiriendo al fundamento teológico, cómo lo ve usted? Las bodas y todo esto que yo he mencionado como sincretismo y nuevas corrientes, ¿cómo lo ve usted en Colombia? Y luego usted, hermano Andrés, como educador, ¿qué puede producir a mediano y a largo plazo? Pastor Elías, es un tema interesantísimo del cual podríamos hablar extensamente, y considero que ese reto que tiene la iglesia en Colombia es un reto que ha tenido y va a persistir a lo largo de toda la vida de la iglesia. Desde, y usted lo mencionó,
Desde el principio de la iglesia tuvo que afrontar diferentes corrientes de pensamiento. Yo tampoco las llamaría teologías, pero también esas diferentes corrientes de pensamiento donde hicieron ese sincretismo entre las enseñanzas paganas y comenzaron a mezclar con el mensaje del evangelio. Y comenzaron a producir de eso unas verdades a medias, muy peligrosas en la vida de la fe de la iglesia. Una de ellas la vemos claramente en Gálatas y lo menciona allí el apóstol Pablo haciendo el llamado a la iglesia de los Gálatas, diciendo a los Gálatas, porque se había metido una corriente judaizante que le enseñaban a los Gálatas que había que creer en el evangelio más el cumplimiento de la ley. Y en ese aspecto el apóstol Pablo fue determinante en hacer una defensa del evangelio. Yo considero que esto que estamos viviendo hoy, ese pensamiento de la prosperidad o esas predicaciones de la prosperidad, esas enseñanzas, coinciden con una mala interpretación bíblica y coinciden con una mala praxis de la fe. ¿Cómo podemos trabajar en la iglesia para prevenir, para cuidar, estudiando la palabra de Dios? Lo vimos a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia apostólica, la iglesia naciente, tuvo varios retos donde comenzaron a desarrollarse incluso aquellos credos que lo que buscaban era definir el panorama teológico. Pero para eso hay que hacer unos acercamientos a la fe, unos acercamientos a la palabra de Dios y unos acercamientos a nuestra comprensión y base teológica. Yo considero que todo esto le ha hecho mucho daño a la iglesia en Colombia. Uno cuando habla de ser cristiano, y es más nosotros los que somos pastores y muchas veces nos presentamos como pastores, hay un entendido en el imaginario colectivo que la mayoría de las iglesias cristianas no tienen un saludable evangelio en cuanto al tema económico. Por la prosperidad, la teología, la mal llamada teología de la prosperidad que se ha mencionado, y coincido, Pastor Elías, en que nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para prevenir que esto continúe pasando. Nuestra iglesia, Discípulos de Cristo, es una iglesia saludable, que prácticamente se ha esforzado en estudiar la palabra, se ha esforzado en mantener la sana doctrina y podríamos decir, ¿de qué manera? Educación. Nuestro hermano Andrés Reyes inició hablando del proceso educativo como ese proceso sistemático que va a desarrollar esas habilidades. Nosotros como discípulos de Cristo podemos blindarnos ante todas estas modas, siendo una iglesia bíblica, siendo una iglesia cristocéntrica y siendo una iglesia que fomente la educación teológica, que la educación teológica va a ser el punto de partida para la gran comisión, para ir y hacer discípulos. La educación teológica va a buscar tres cosas: la proclamación del evangelio, y proclamando un evangelio saludable podremos hacer frente a todas estas modas, y modas que seguirán surgiendo. Por eso las cartas de Juan lo menciona: no creáis a todo espíritu. Hay que ponerlo a la luz de la palabra del Señor. Pero lo segundo, trabajar para que sigamos incorporando personas con la ayuda de Dios a la iglesia del Señor. Pero también integrando las enseñanzas de Jesús en la vida de la iglesia. Si nos esforzamos en hacer esto a través de la educación bíblica, a través de una fe saludable, podremos trabajar contra todas esas modas que han ganado mucho terreno y entender que la iglesia es más que algo sensacional y espectacular, porque también se ha metido ese lenguaje, pastor. ¿Qué opinas tú también en este tema de ese lenguaje y que lo hemos mencionado? Pero yo considero que la palabra del Señor y el estudio de la palabra nos va a mantener en ese camino de estudio, práctica y fe saludable. Muy bien. Bueno, yo diría, Pastor Andrés, tú me preguntas,
me pregunta no solamente por el lenguaje, sino todo lo visual y todo lo que tiene que ver con los sentidos. Me parece que para nosotros prevenirnos frente a eso y saber que somos cristianos por vocación, en el centro debe estar la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No había nada sensacional en el mensaje de la cruz. Es más, para los griegos se convirtió en una burla, en locura. Para los judíos se convirtió en una piedra de tropiezo. Pero para los que creyeron, y nosotros también que hemos creído, la cruz de Cristo, es decir, el mensaje que conlleva el mensaje de la cruz, es poder de Dios. No hay nada de sensacional en morir por Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos. No hay nada de sensacional en renunciar a los placeres mundanos. No hay nada de sensacional en vivir con una sola mujer toda la vida. Eso la gente no lo ve como algo sensacional, pero realmente el gozo y la paz y el mensaje del Evangelio se convierten no en algo sensacional, sino en una virtud que viene del Señor por gracia. Entonces, para completar la pregunta, y que yo fui incluido en las preguntas, hermano Andrés, ¿cómo usted ve? Porque eso también pasa en la educación, hay modas también en la educación, sí, ¿no? Por ejemplo, hoy se está diciendo que el modelo antiguo de memorizar está mandado a recoger. Pero la Biblia, por ejemplo, habla de memorizar la Biblia. Entonces le menciona algo en la educación. Si en el medio cristiano no hay una educación fundamental en lo que dice la palabra, sino en las modas, en lo nuevo, ¿cuáles son los peligros? Tú como educador a mediano y largo plazo. Me gusta mucho lo que dijo el pastor Andrés Jaime y por supuesto también lo que usted dijo, pastor Elías, pero aquí yo quiero tomarlo desde un tema de tendencias. Las nuevas tendencias nos llevan a nosotros a reinterpretar lo que ya estaba claro, ¿cierto? Lo que ya estaba dicho. Y esa reinterpretación en estas nuevas modas o tendencias llevan a un cristiano, obviamente hoy en día, todo tiene que ser más light, más ligero. Entonces buscan un cristiano más light, más ligero. Pare de sufrir, dicen por allí, ¿cierto? No más sufrimiento, tranquilo, que esto es una vida deliciosa. Y sí es una vida deliciosa, pero también tiene sus componentes los cuales nosotros debemos de asumir. Entonces, este proceso de reinterpretación es un tema que a nosotros nos lleva a quitar la mirada de la palabra y volverlo esto un tema más de coaching, más de emociones, más de tendencias, más de modas. Pero no es así. Por eso la importancia, pastor, de nosotros, como lo decía muy bien el pastor Andrés Jaime, centrarnos en un proceso de desarrollo educativo. Para entender algo, la educación nos da algo, estos procesos formativos nos llevan algo, a una educación de contextos. Entender a través de la palabra del Señor qué pasaba en esos momentos, pero darnos una serie de competencias que nos permitan a nosotros traerlos a la actualidad. Sin reinterpretar, porque no hay opción de reinterpretación. Hay un simple hecho de organizarlo al nuevo contexto. Y ese nuevo contexto no me cambia el concepto, sino que me lo lleva a reorganizarlo para que las nuevas formas en que escuchamos y pensamos, entendamos que el Evangelio no tiene vigencia. La palabra del Señor no tiene vigencia. O sea, no, eso caducó hace rato. No. No sigue vigente, no caduce, no tiene fecha de vencimiento. Eso sigue activo, pero hay un contexto y ese contexto no es alivianarlo, es poderlo traer a las necesidades que hoy en día se tienen en nuestra sociedad y para poderlo nosotros como líderes. Entonces yo digo, ¿cómo hacen los de audiovisuales? ¿Por qué no están estudiando los de audiovisuales?
¿Por qué no están estudiando los del ministerio infantil? ¿Por qué no están estudiando los de ¿cómo se llama? Los de los de alabanza. Todos, no importando qué tipo de servicio desarrollemos en la iglesia, nosotros debemos de estarnos capacitando porque es necesario entender la palabra del Señor y traerlo a este nuevo contexto. Yo quisiera, y complementando este comentario de nuestro hermano Andrés Reyes, el pastor Elías nos preguntó acerca de ese fundamento teológico de la iglesia. Yo creo que todas estas nuevas modas, que siempre van a seguir saliendo, y es algo con lo que vamos a seguir trabajando en la iglesia del Señor, el fundamento está echado y está claro. Y quisiera leer estos versículos de la primera carta de San Juan. Dicen así los primeros 3 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creo que el fundamento de la iglesia está echado y el fundamento es Cristo. Y cualquier moda que busque diluir, alivianar o volverlo, en ese término en inglés que tú usaste muy conocido, volverlo light, que compita contra el fundamento de Cristo, hay que desecharlo. Y recordamos ese texto para afirmar nuestro fundamento. Y perdón, pastor, y es que hoy en día vemos a tanto jóvenes como adultos, porque no hay distinción de edad, es queriendo llevar una vida más fácil, más tranquila. Pero hay que volver a definir qué es tranquilidad y qué es facilidad. Entonces el riesgo está en ese proceso de reinterpretación que nos lleve a nosotros, obviamente, a desviarnos del verdadero sentido de lo que quiere el Señor en nuestras vidas y en el desarrollo ministerial. Muy bien, es decir, cambiar la forma, pero no la esencia del mensaje. Nunca puede cambiar. Porque nos valemos de la tecnología, de música más moderna, y utilizamos los medios que hoy se nos presentan como herramientas para comunicar el Evangelio sin perder la centralidad. Muy bien, yo quiero darles muchas gracias y quiero terminar porque esta misma entrevista la vamos a encapsular en 10 minutos. Esto mismo que hemos hecho para enviarlo a todos los pastores de la denominación y ponerlo también en nuestra página de la iglesia, en la página de la denominación y animar a otras personas, que va a ser algo corto para que lo puedan ver. Yo lo pondré en mi estado también, pero vamos a encapsular esto para que los otros pastores y miembros de la iglesia lo vean. Yo quiero que cerremos con la siguiente intervención de los dos brevemente. Convenzan a los oyentes para que se matriculen y también para que hagan parte del proceso de discipulado de su iglesia local, pero que den luego el paso y también se preparen un poquito más en nuestro seminario. Comencemos con el director académico aquí. Pues bueno, nosotros queremos hacerle un llamado especial a todas las personas que desarrollan alguna actividad en la iglesia, ya sea en algún ministerio, como ujieres, como sonido, alabanza, o en cualquier circunstancia que sirva al Señor en la iglesia. Queremos invitarlos a que se vinculen en un proceso formativo, el cual le va a brindar muchas más herramientas. Primero, antes de brindar la herramienta, le va a permitir conocer mucho más al Señor, por lo menos va a ayudarle a tener una relación mucho más, conocer mucho más esa relación que usted tiene con el Señor, pero también le va a brindar muchas herramientas que le va a permitir a usted poder aportar mucho más en su iglesia local, entender
y dar la lógica del por qué y cómo lo está haciendo y para dónde va. Y eso lo va a lograr a través de un estudio teológico, a través del estudio de la palabra del Señor, y eso lo va a lograr en el seminario Discípulos de Cristo de Colombia. Así que no hay que pensarlo mucho, ¿cierto, pastores? Lo único que hay que hacer es querer desarrollar mi vocación ministerial. Y esa lo hace a través de nuestro seminario Discípulos de Cristo. Bueno, con esa invitación simplemente queremos reafirmarles y un llamado a todos los creyentes, que respondamos a la invitación de nuestro Señor Jesús, quien dijo: escudriñen las Escrituras porque éstas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer más del Señor, más del propósito de Dios en tu vida y participar de ese proceso también en el proceso de ser iglesia y ser pueblo de Dios, respondiendo a la misión de Dios en este mundo? Inscríbete a nuestro seminario. El seminario Discípulos de Cristo desea y anhela contribuir a la vida del carácter del creyente, pero también a la vida comunitaria de la iglesia, con estas herramientas bíblicas, teológicas, ministeriales que puedan ser aplicadas tanto en cada hermano y hermana como en cada congregación local, tanto de nuestra denominación como cualquier otro creyente que crea en la educación y en el proceso de formación bíblico y teológico. Así las cosas, te invitamos a que hagas parte de nuestro seminario. Aquí viste todo nuestro programa, todas nuestras materias. Estaremos iniciando materias en el mes de febrero, iniciando el mes de febrero del año 2022. Te esperamos. Pero también, mi pastor Elías y pastor Andrés, importante que se preparen también nuestros pastores de las diferentes denominaciones en Colombia. Los líderes que ya cursaron el seminario, porque también dentro de este proyecto liderado por el pastor Andrés Jaimes, empezamos este nuevo año también con cursos especializados, que va a permitir a los pastores también profundizar mucho más y darle herramientas que le permita entender y aplicar nuevas cosas, obviamente, para el beneficio de la iglesia. Entonces también vamos a tener una orientación especializada para los ya pastores. Muy bien. Si no estoy mal, creo que se va a iniciar con fundamentos de interpretación bíblica, ¿es así? Principios de interpretación bíblica es una materia clave que prácticamente va a estar en el primer ciclo y en el primer semestre de todo estudiante, ya que es clave para comprender tanto el texto bíblico y tener también una perspectiva saludable. Yo termino orando, pero antes quiero invitar también, si algún pastor nos está viendo, aunque vamos a tener una cápsula que vamos a grabar ahora mismo, yo quiero invitarles porque también existe la posibilidad a través de las tecnologías de que usted pudiera tener una reunión o una sala virtual en su congregación. Y creo que a partir de 8 estudiantes, ¿no es cierto? A partir de 8, sí, señor. De 8 estudiantes usted puede reunirlos y se le dará aquí la información para cómo usted lo puede hacer para que cuando se esté dictando aquí la clase presencial, usted la esté viendo allí de forma virtual en ese lugar donde usted ha preparado. Usted puede estar con los estudiantes y usted puede ser el tutor de esa clase, porque cualquier pregunta de los estudiantes también usted les puede ayudar a interpretarla. Así que yo les estoy animando porque, como dijo nuestro hermano Andrés, queremos que este no sea un proyecto solamente aquí en Bogotá centralizado. Así que doy gracias a Dios por mis invitados y queremos darle gracias a Dios y ustedes, hermanos de Berna, que nos están Amén. viendo, pues gracias por la paciencia. Hoy hemos sido un poco pedagógicos, pero el evangelio también es pedagogía. Así que... Y en ese aspecto, pastor, qué pena interrumpirte, también queremos agradecer
tanto al pastor Elías como nuestro pastor general, que ha tenido un voto de confianza, pero a las diferentes instancias de la Iglesia Discípulos de Cristo en Colombia. Usted se preguntará cuáles son. Queremos dar gracias al comité ministerial que ha confiado en la labor del seminario, al comité ejecutivo y por supuesto a todo el cuerpo ministerial, los pastores, las pastoras, que han también confiado sus líderes, servidores, miembros de la congregación a estos procesos formativos. Con el hermano Andrés estamos profundamente agradecidos con cada pastor, pastora que ha creído en el seminario y que ha enviado a aquellas personas a capacitarse. Les animamos a que así lo puedan hacer. Muy bien. Y yo sé que este programa lo ven también en Puerto Rico. Algunos hermanos, mi pastor Esteban, le voy a enviar el like del programa para que él también pueda verlo y darse cuenta que el esfuerzo de Puerto Rico apoyando nuestro instituto y la oficina central no ha sido en vano. Señor, te queremos dar gracias esta noche por este tiempo que hemos pasado junto a la mesa. Te queremos pedir que este próximo año, que se iniciarán de nuevo las clases del seminario, bendigas al pastor Andrés, bendigas al hermano Andrés Reyes, coordinador académico, el cuerpo de maestros, y que podamos seguir en este proyecto tuyo de que la gente entienda mejor tu palabra y sean líderes útiles para toda buena obra. En el nombre de Jesús hemos orado. Muchas gracias también al ingeniero John, que nos ha ayudado en esta transmisión, y terminamos con los anuncios de la iglesia. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Estos son los anuncios para el mes de noviembre. Tema del mes, tiempo de restauración. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Comparte las publicaciones y dales like. Sigue nuestra programación. De lunes a viernes, tiempo de oración, de 8:30 a 9:30 de la mañana, de manera presencial. Los lunes son de altar familiar. El contenido lo encuentras en redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, o en nuestro sitio web, www.icdcberna.com.co. El encargado de traer el mensaje este mes es el hermano Andrés Reyes. No te pierdas los jueves de Junto a la Mesa. Estamos tocando temas de familia, oración, estudio bíblico y actualidad en Facebook Live, los jueves a las 7 de la noche de manera virtual. El sábado tenemos la reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Los encuentras en redes sociales como @jóvenesdcberna. Recuerda, los domingos la reunión es presencial. Ya contamos con un aforo del 75%. Ven y participa de las reuniones cúlticas a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Continuamos con las transmisiones por Facebook Live y YouTube. La escuela dominical ya está de manera presencial. Los niños deben realizar la inscripción. El ingreso es por la casa multipropósito al respaldo de la iglesia. De igual manera, las clases virtuales las puedes encontrar en el canal oficial de la iglesia en YouTube o al final de cada servicio. Demos con alegría. Se le abren las puertas al que viene con un regalo y lo conducirá hasta la gente importante. Proverbios 18:16. Las donaciones las puedes hacer a través de Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. No olvides hacernos llegar el soporte a la iglesia vía WhatsApp. La obra social continúa activa. Si tienes alguna donación, solo debes ponerte en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla o traerla a la iglesia. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Lucas 3:11. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna.